Vamos gozar co que acontece onte no multiusos do SAR. Manuel Sánchez, moi bons días. Hola, bo día. Bueno, festa rachada no SAR, xornada absolutamente histórica con este Río Natura Monbús que onte, bueno, acadou a máxima renda, a máxima diferenza na súa historia na Liga Endesa. Gañou por 52 puntos. Na previa homenaxe á afección do SAR como a mellor afección da Liga por parte da revista Gigantes do Básquet. Aí estaban os representantes das 5 peñas obradoiristas recollendo o premio no momento no que comezaba a soar o miudiño. E o partido que comezaba con Río Natura Monbús enrabietado, encoraxinado. Viña de 4 derrotas consecutivas, había certa ansiedade que como se contrarrestou, pois saindo a tope unha intensidade mayúscula capitaneada por Pavel Pumprala e tratando de correr fronte aos nervios, pois intensidade e velocidade. Foi unha receta que funcionou perfecta. Aí vemos esa primeira canastra de Pavel Pumprala e as primeiras vantaxes para Río Natura Monbús, que rápido se poñía 11-3. Lanzamento de Pepe Pozas e canastra. Activados desde atrás, desde a súa defensa, Río Natura Monbús encontrou o acerto que lle faltou nos partidos anteriores. Antelo, o de Noia, o galego, poñendo o 18-13 con que finalizaría o primeiro cuarto. Río Natura Monbús na primeira metade xogou moito mellor que Murcia, pero a diferencia era sempre estreita. Dun xeito ou doutro, Murcia conseguía enxugar a vantaxe galega. Aí viamos a Rojas e aí vemos a Wachinski, que apareceu no partido e un xeito absolutamente meteórico no segundo cuarto. 13 puntos para a metralleta polaca neste segundo episodio do partido. Puido rachar aí a contenda xa a Río Natura Monbús, pero encontrouse en fronte cun gran Carlos Cabezas. Anotou 3 triplas prácticamente consecutivas e permitiría ao seu equipo seguir vivo. O lanzamento prácticamente desde 8 metros de Rafa Luz. Está claro que cando entran, pois entran. De estar en prácticamente en un 46% en tiras de campo Río Natura Monbús, antes acabou, bueno, onte acabou cun 63% en lanzamento de dous e cun 55% na tripla. 12 de 22. A destacar Wachinski, 28 puntos totais. 24 puntos, perdón, para un total de 28 total de valoración. E por suposto Alberto Corbacho con 20 tantos e 16 de valoración. O lanzamento de Corbacho, sensacional xogada. Desas nas que si erras seguramente vas ao banco e se anotas, pois aplausos e a pola seguinte, non? Si entras todo vale. Está claro que cando entra todo vale. Balón para Pumprala e o lanzamento do checo, que estaba especialmente motivado despois do que aconteceu en San Sebastián, deses 2 tiros libres. Logo veremos o que foi o partido para Pumprala. Remontando Rojas e anotando para UCAM Murcia. Estábamos xa no terceiro cuarto, que foi cando esnaquizou o partido conxunto galego. Vían Aro, Wachinski, Corbacho, Rafa Luz, Pumprala. A intensidade seguía sendo absolutamente sobresaínte e en ataque anotábase Cliva. O Festival Obradoirista. Por arriba Pumprala, escachando a tremenda Maxi Cliva. Foi probablemente a canastra máis espectacular do partido. Observa Manila a presión, como anticipan, agresivos nas liñas de pase. A asistencia de Pumprala e Cliva. Anotou 15 puntos na segunda metade o alemán. Os que engadiu 7 rebotes para un total de 21 de valoración. Aí está de novo Pumprala. 13 puntos para él, 20 de valoración para o checo. Facendo de capitán, pero de verdade, nun momento complicado despois de 4 derrotas tirando do equipo. Antelo, aí posteando a Miller e anotando para Murcia. Foise descompoñendo Murcia co pase 2 minutos, acabou absolutamente, bueno, descentrado e fora do partido conxunto do campo. Asistencia para a canastra de Maxi Cliva. E curioso, porque Murcia viña de gañar 2 partidos, estaba anotando 85 de media nos últimos 5 envites, pero o de onte foi tremendo. Pase entre as pernas de Pumprala para Miller. Río Natura Monbús que se gustaba e que gustaba. E aí está a faciana do técnico galego de Murcia, do Ourensán Diego Campo. Malleira durísima. Partido máis complicado seguramente desde que primeiro adestrador do conxunto pimentonero. Esa canasta de Rafa Luz puxo o punto número 104 e a segunda maior anotación na historia de Río Natura Monbús en Liga Endesa. Que todo tiene que ver con la energía, la lucha, la garra.
y sobre todo contra un equipo que venía de promediar casi 85 puntos por partido en los últimos 5, un equipo que tiene muchísima energía, que está muy bien trabajado, muy bien entrenado. Creo que hace más meritoria todavía la victoria. Pero yo personalmente me siento avergonzado de mi trabajo y del trabajo hecho por el equipo, desde mi responsabilidad. Y el primer responsable de lo que ha pasado hoy, ¿no? Porque puedes perder, pero nunca puedes dejar de luchar, nunca puedes dejar de trabajar. Tenemos un propietario y una afición que nos ayudan y nos respaldan, y hoy les hemos faltado al respeto. Lo único que puedo pedir, en mi nombre y en nombre de todo el equipo, es perdón a todos ellos, y esperemos que esto nos sirva de acicate para espabilar. Despois das últimas 4 derrotas, en especial a da semana pasada en Guipúzcoa na prórroga, estábamos todos mal, moi cabreados. E agora estou orgulloso, moi orgulloso. Xogamos de xeito terrorífico, increíble, non encontro a palabra. Foi moi fácil xogar, saía todo perfecto, en ataque e defensa. Pois foi un día perfecto, que non esquecerá Púmprala. Ovacionado na presentación despois deses 2 tiros libres e de que ata que caeu. Logo da prórroga e da derrota en Guipúzcoa. Púmprala, como dicíamos, exemplo, dentro e fora, tirou do equipo coa súa intensidade, asistiu, como desta volta a Corbacho. Observa Manel, os 3 minutos xa tiña que ir a banda, a pedir auga. Imagínate o nivel de intensidade, de esforzo de Púmprala, que é un auténtico touro e os 3 minutos xa estaba bebendo. No contraataque, defendendo a Raulciño Neto, e observa como acaba o primeiro cuarto. Miren a Púmprala. 10 minutos en pista e miren como está. Eu creo que o mellor exemplo e a mellor faciana que podemos poñer o partido de onte de Río Natura Monbús. E volveu a liña de persoal, despois do que aconteceu en San Sebastián. E que pasou? Que anotou o primeiro tiro libre. Aí está, se aleado e aplaudido desde a bancada. E volveu coller a bola. E anotou tamén o segundo. Anotou os 2 tiros libres Púmprala, que acabou con 13 tantos, 5 asistencias, 5 rebotes, 2 recuperacións e 20 de valoración. Gran ovación para Pavel. Dicía que lle caeron as vaguas neste momento. E acabado o partido, achegouse ata a posición dos comentaristas da Galega e connosco a corazón aberto. Ahí estaba. ¿Quién se lo iba a decir a usted? ¿Quién se lo iba a contar hace unas horas o hace una semana? 52 puntos de diferencia, 104, despedido con una ovación. Como decía usted en Twitter, la línea esa, ¿no? De héroe a villano. Hoy la ha cruzado por el otro lado. Sí, y hemos hecho el trabajo toda la semana, conmigo como líder. Como yo decía, que vamos a cruzar la línea para estar héroes otra vez, y ya lo hicimos en una buena manera, creo. Oiga, esto es histórico, esta anotación, esta diferencia, esta energía, esta intensidad hasta el final. Había tantas cosas que demostrar como parecía en la pista. Nunca se debe decir lo que hablan los capitanes antes del partido, pero hoy voy a hacer una excepción. Yo le he dicho que, chicos, no voy a hablar mucho. Voy a poner mucha energía en la pista y vosotros me vais a seguir y vamos a ganar seguro. Y aquí lo tienes. Pues sí, señor. 104 puntos, Tito, Oriol. Una maravilla. 2 de 2 en tiros libres, Ose. Sí, esa es la diferencia aquí. Mira, son 52 puntos. Son los 2 puntos. No, yo no quiero recordar a Pavel los tiros libres porque es un grandísimo jugador. Hoy lo ha demostrado y todos los partidos lo demuestra. Te quedan energías para abrazar a Carolina y menos mal que duerme ya. Bueno. Mañana voy a tener otra energía. Que te descanses mucho. Ahora que estaba viendo que está el padre de Pavel ahí. ¿Sí? ¿Está por ahí? Ya, está el papá Púmprala. Venga. Para felicitarlo del gran trabajo que hizo haciendo a Pavel. Sí, un padre orgulloso, un padre orgulloso. Gracias, Pavel, enhorabuena. Nada, bueno, pues gracias. bueno, Pavel Púmprala ao final do partido gañaba Río Natura Monbús, heroe Pavel Púmprala. Un partido que nos deixou, por suposto, máis imaxes curiosas nesta victoria, a máis abultada da historia, nunha segunda metade máis 44 na historia da ACB. Viamos a Banford, que quecía con camisolas en asas. Non deixa de sorprendernos o quecemento de algúns xogadores. E fíxate, Manelo, que se curran as naisas fotos dos seus fillos,
Todo unha fotógrafo esa señora. Partido que Moncho tomou con máis calma do habitual, tratando de transmitir sosego. Era unha situación delicada, había que combatir a ansiedade. E observa a Chagoyen. Aí está Chagoyen, que non xogou un minuto, pero mira, sae para... Aí está. Tratando de apuntalar algunha cousa. Observa aquí, mister, aquí temos un problema, unha vantaxe. Sí, gracias, Chago. Chagoyen que se vai ao banco e aí vai buscar reafirmación. Eu dixen yo porque, mira, aí efectivamente hai este problema, Ti ves, non, Haris? Haris, sí. En Murcia, mira, o delegado xa había vir no quecemento, Estaban na rolda de quecemento e mira, claro, a que viu logo. Ese era o delegado, porque o técnico Diego Campo de Ourense volvía a Galicia por primeira vez como primeiro adestrador e, bueno, pobre home. Aí o víamos absolutamente, bueno, desquiciado. E está facendo un gran traballo e esta derrota, desde logo, non empana unha gran trayectoria. Un gran traballo o que está facendo a fronte do Camp Murcia. Acabo home desesperado, pedindo perdón e, iso sí, recibindo agasallos e cariños do público galego. Fartouse de asinar e de sacarse fotos. Así marchou o Camp Murcia no día no que a bancada do SAR festexou de forma rachada unha victoria histórica. Nos achegámonos a todos os afeccionados para preguntarlle sobre esas 4 derrotas, sobre este equipo tan ciclotímico, como ven eles? Onde está o problema? Ou as solucións? ¿Qué está pasando? Bueno, que son partidos asustados e unas veces gaña un e outras outro, non ten... Solo mala suerte nada más. Son Mala suerte, mala suerte. Son buenísimos. Son buenísimos. Buenísimos, todos. No deporte profesional é moi normal que ás veces haxa un mes malo, un mes e pico malo. Eu non estou preocupado, eu confío plenamente en que imos salvarnos sobrados. É cuestión de rachas, é o mismo equipo que nos deu 4 victorias seguidas, ahora 4 derrotas seguidas, volverán os bons tempos, hai que confiar nos nosos xogadores e no corpo técnico. Eu creo que é cuestión de confianza, hailles que animar, confianza, se se equivocan, animalos e nada, non hai problemas. Somos Obradoiro, entonces eso é o que temos que partir, que somos Obradoiro e hai que animalos hasta o final.